Hoy es lunes 15 de abril de 2013 y estamos aquí con Pedro Pablo Álvarez, uno de los presos de la causa de los 75. Pedro Pablo, gracias por darnos esta entrevista. No, gracias a ustedes también. Como queremos hacerle un orden biográfico más o menos, ¿dónde y cuándo naciste? Bueno, yo nací en la ciudad de La Habana el 25 de enero de 1948. ¿Cómo era tu familia? Bueno, mi familia era de extracción, mi padre era de extracción campesina y mi madre, bueno, una trabajadora cubana, de clase pobre, ¿no? ¿Qué hacían allá en La Habana? Bueno, mi mamá trabajó varios trabajos, también trabajó en oficinas y esas cosas, y mi padre era lo que era negociante, ¿no? Ajá. En aquella época. Bueno, ya te estoy hablando más acá, ¿no? Los años 50 y pico. Cuando ya yo cuando era un muchacho, claro. Mi padre era un negociante, él tenía muchos puestos de esos de fritas y tenía 2 o 3 puestos de fritas. Y ¿Tu bueno, padre se involucra políticamente? Bueno, mi padre fue asesinado por la dictadura. En la lucha Batista, cuéntanos de eso. Entonces, él fue asesinado. ¿Por qué se mete en la lucha contra Batista? ¿Él tenía algún antecedente político o simplemente por...? Mi padre en sí no era... Él era antibatistiano, eso sí. Él era una gente, porque mi padre era una gente muy buena, ¿no? Una gente que muy sensible, ¿no? Pero en realidad él lo que ayudaba a muchos revolucionarios, ¿no? Y parece que por ahí vino la cosa, ¿no? Entonces había un cabo, el cabo Ramos, que era el que estaba a la orden del capitán Mata, del Cerro. Y este fue el que una noche pues se le apareció allí en el trabajo que él estaba ahí, parece que lo quería chantajear, no sé qué, y se pusieron a forcejear y mi papá con la mano le fue a retirar la pistola y entonces ahí mismo le atravesó la mano el tiro y se le alojó aquí en la zona de la barriga, del estómago. Y bueno, de ahí lo llevaron para emergencia y después en el juicio se supo, porque a este cabo Ramos le echaron 30 años, que ellos después le hicieron presión allí a los médicos y a todos para que lo dejaran morir, no lo convenía. Y entonces el cabo Ramos lo condenaron a 30 años, que supongo yo que se haya muerto en la prisión porque ya él era una persona mayor. ¿Qué edad tenías tú cuando muere tu padre? 10 años. ¿Tenías más hermanos? Bueno, 2 hermanos por parte de padre que eran varones, ¿no? Que eran ¿mayores que tú? Sí, eso era mayor. Ya uno murió y el otro sí está, el otro es el que está viviendo por Orlando, que yo estaba hablando con él. ¿En qué año fue esto del asesinato de tu papá? En el 58. En el 58, 17, o sea, en los finales ya de Batista. De la dictadura. Sí, fue después de cuando la huelga de abril, ¿te acuerdas? Que se puso La Habana. 9 de abril de 58. Toda aquella problemática y entonces ya parece que como la tenían cogida con él. Claro. ¿Cómo impacta a una familia, a un niño de 10 años? ¿Cómo le impacta la muerte de su padre? Eso siempre se me quedó a mí. En esas circunstancias. Se me quedó grabado, ¿no? En la mente. Y bueno, eso también fue una cosa que despertó al principio de la revolución. Como todos yo era un niño, pero bueno, tenía mucha fe y mucha esperanza, ¿no? En el proceso que vino. Lo que pasa es que mi abuelo, que sí era un hombre que había sido político y esas cosas, fue el que me lavó el cerebro, como digo yo. Porque si hubiera sido por ellos me ofrecieron becas y todo para ir a la Unión Soviética y a todos esos lados. Pero mi abuelo siempre Sí, eran las consideraciones que ella con los hijos de los mártires, que ellos hacían mucha propaganda con eso también. Ellos hacían mucha propaganda, sí. Cuando ellos llegaron, ellos me mandaron a mí un tractorcito, ¿te cuentas aquello de la reforma agraria y todas esas cosas? Y entonces me querían, como endulzando. Y mi abuelo siempre, como también era un hombre muy cristiano, ¿no? Entonces yo me crié bajo ese mundo cristiano. Y esto conllevó que después yo fuera a la UMAR. O sea, que a pesar de ser hijo de un mártir, a ti te mandan al UMAR en el año 63 más o menos. Sí, porque ya yo después, ya después yo me volví un rebelde, ¿no? Tú sabes que toda la etapa aquella jovencito en Cuba, yo era rock and rollero, me gustaba la música americana. Y entonces yo no me integraba, nunca me integré, nunca fui integrado a nada. Entonces me tenían como un antisocial. Como un antisocial.
que era todo lo contrario, porque yo incluso cuando ellos me llevan a mí a la UMA, yo estaba trabajando y estaba estudiando. Cuéntanos un poco cómo era lo más, cómo eran los campamentos, aquello que pasaba No, allí. aquello era horrible. Fíjate que yo pensé que yo jamás pasaría algo peor. Después me di cuenta que no, que aquello era un ensayo. Aquello era un ensayo comparado con lo que... Porque las prisiones de hoy en día nacieron de ahí, de la UMA. Muchos, todos esos kilos 7, kilos 8, yo los recorrí antes. Sí. Cuando yo estuve ahora en Canaleta, todos esos lados, todo eso existía en aquella época, pero eran campamentos, ¿no? Sí. Después se fueron convirtiendo en granjas y prisiones. Y todo ¿Cómo eso. era? O sea, cuéntanos un poquito para que los que vean esta entrevista puedan entender. No, la UMAPS es unidades militares de ayuda a la producción. De ayuda, sí, ellos lo hicieron. O sea, crean esa ficción. Ese enmascaramiento. Pero en realidad para encerrar sobre todo a jóvenes. A los jóvenes que éramos desafectos al sistema, ¿no? Entonces, todo lo que... Ahí te desligaban con todo ese elemento de delincuente. Y sobre todo, bueno, yo mayormente, yo pienso que a mí me llevaron por mi tendencia católica y cristiana y eso. Como yo no me... Sí, fueron muchos los jóvenes católicos y de otras iglesias. Lo mismo que le pasó a Osvaldo, que Osvaldo también... Lo llevaron para la UMAR también. Lo llevaron para la UMAR. ¿Cómo era típicamente un día de ustedes en la UMAR? Bueno, aquello era terrible porque allí lo mismo te levantaban de madrugada para ir a abonar en los campos. Que yo me acuerdo que el abono aquel te quemaba todas las manos. Y a veces era a las 7, las 8 de la noche y todavía estábamos nosotros en el campo. Era trabajo esclavo. Sí, esclavo. Trabajo forzado. Era un trabajo esclavo completo. La alimentación era pésima y el maltrato era... Y bueno, tal fue la cosa que nosotros, por la compañía mía, nosotros nos sublevamos y fue una cosa que hizo una conmoción muy grande, ¿no? Hicimos una huelga. Después quedamos 4 nada más que fuimos los que no... Y vino a hablar conmigo, vino a hablar el secretario de Raúl Castro, Chue. Así que fíjate, yo me conocían a mí de aquella época. Casi nosotros le paralizamos Camagüey. Ya está claro, esto ya era al final de la UMA, en el año 68, por ahí. Y este hombre que vino a hablar conmigo al campo, que por cierto, yo por poco me muero ahí porque a mí me dio un principio de histeria porque me dejaron solo trabajando en el campo, no había cumplido la norma, estaba enfermo y me desmayé y todo ahí. La suerte parece que el oficial que tenía que fue a verme allí y ese fue el que me llevaron para el hospital y eso era muy común allí. Eso pasaba con mucho. Se ha hablado mucho de los castigos que aplicaban a los que como tú se rebelaban. Oh, no, aquello era horrible. Es que, claro, también dependía de los jefes que tuviera cada persona, ¿no? Pero esos casos que cuentan, por ejemplo, de que enterraban a personas, digamos, en un hueco en la tierra hasta la mina. Claro, esos fueron los primeros que fueron. Torturas de ese tipo. Se hicieron barbaridades. Se hicieron barbaridades. Lo que yo sí vi mucha gente allí era que, por ejemplo, los mismos muchachos se lesionaban ellos para buscar que lo llevaran a una enfermería. Los brazos, se cortaban los dedos, otros se tiraban en la guardia. Yo vi un muchacho que casi se quedó cojo porque se metió un tiro en un pie para salir de aquello allí. No, aquello era horrible. Las visitas de la familia, ¿cómo se producían? Bueno, allí en realidad la familia, yo me acuerdo que mi madrina fue 2 veces y no había una regimentación. ¿Había una regimentación para eso, para la visita o no? Bueno, las familias venían cuando podían, porque imagínate, de La Habana, que casi todo lo que estábamos ahí éramos de La Habana, en aquella época cuando meterse un viaje a Camagüey te metía una semana ahí de vuelta. Y no, sí, ellos nos dejaban, entonces las familias venían, nos traían alimentos para reforzar, porque aquello una etapa muy mala. ¿Qué edad tienes tú cuando sales de la UMAR? Bueno, ya yo cuando salgo de la UMAR en el año, ahí se acaba la UMAR en el 68 y yo sigo después me mandan después estuve en varias zafras. Porque ellos en el 68 cerraron la UMAR, porque ya por el escándalo, las cosas. Y entonces de ahí paso a trabajar en una BRG de tanque, porque yo era tornero, ¿no?
y después me desmovilizaron en el 71. O sea que tú quedaste entonces como perteneciente a una unidad militar, digamos. Bueno, sí, pero no, Pero era para pero trabajo. no como militar, sino trabajando. Trabajando. Porque el problema es que ya ellos a nosotros no nos querían como militares, ¿no? Ah, claro, claro. Y entonces yo quedé ahí me desmovilicé yo a los 3 años y pico. ¿Lograste estudiar algo? Bueno, después de eso salí porque ya yo cuando a mí me llevaron a Loma, yo estaba trabajando y estaba estudiando. Yo estaba en el Instituto Tecnológico, que yo me hice todo. Primero yo era tornero y después me hice tecnólogo de maquinaria. Ajá. Después salí en el año 71 y seguí estudiando por la noche y terminé la enseñanza media y empecé en la CUJAI y llegué a 5º año. Y ahí es donde me votan otra vez en el año 80 por mis ideas. ¿Y qué pasa ahí en la CUJAI? Esa es la ciudad universitaria José Antonio Echevarría. José Antonio Echevarría. Ajá. Pero aquí yo empecé también a tener problemas ya por problemas ideológicos, ¿no? Y sobre todo en el trabajo, ya te presionaban, porque como yo no era nada, yo no quería ser de la juventud. ¿No te integraba? Claro. Y entonces viene lo del año 80. El Mariel. Del Mariel. Y yo me opongo a todo aquello porque que te querían llevar para que tú fueras a hacer meeting de repudio. Yo dije que yo no. Y entonces yo estaba trabajando en una empresa, yo era técnico de reparaciones en esa empresa. Y entonces ellos me dijeron que si yo no era revolucionario no podía seguir trabajando allí, qué sé yo. Y entonces me aplicaron la resolución 177, que es no confiable, como no confiable. Y lo que hicieron fue rebajarme, ¿no?, de categoría. Pero me rebajaron a tornero E. Y yo era tornero A, yo era tornero y era tecnólogo de maquinario, tecnólogo de reparación y 5º año en la carrera, ¿no? Si yo ese departamento, cuando llegué allí, yo fui el que lo paré prácticamente. Porque allí había un secretario que era del partido, que había sido comunista, de verdad, tipo de los tiempos de antes. Pero él me cogió mucho afecto y él después le decía ahí a ellos, de aquí no viene más nadie como fulano. Porque él sabe que yo... Que tú conocías tu... No, y que yo trabajaba. Lo único que tenía era la moral esa de trabajar. Pero no obstante eso me votaron. Quiere decir que por las ideas políticas, ese fue ya... Y nunca te planteaste tú mismo, como tantos cubanos, dijo, bueno, mejor me integro a esto porque en definitiva no hay otra cosa y yo... Chico, yo de verdad que no, siempre fui así, incluso en la pelota yo era un prospecto el manager mío era Fermín Guerra y Fermín Guerra se sentaba conmigo ahí y me decía, coño, tú estás comiendo mierda, que tú lo que tienes que salir, que tú sales allá afuera, pero nada, se me metió eso en la cabeza. Parece que ya este bichito que tiene uno... ¿Ya para entonces te habías casado, habías constituido tu familia? Sí, no, yo me casé en el 68, incluso estando en el ejército, sí. Me habían llamado y... Ahora, ¿cómo es que ya tú te decides y das el paso de esa rebeldía? Vino el proceso de los 80, me contaba. Sí, ya después de los años 80, tú sabes que al final viene lo del campo socialista, la caída de... ¿Cómo te integras tú a la oposición activa? Ya bueno, das el paso ese de ser un desafecto, claro, claro, un activista. Bueno, yo empecé ya, yo me integré en el movimiento Armonía, que lo dirigía Indamiro Restán. Y también trabajé con el Comité Pro Derechos Humanos, porque yo tenía mucho vínculo con toda esta gente, Félix Fleitas sobre todo, que ya murió ahora. Yo soy uno de los vicepresidentes ahora del Comité Pro Derechos Humanos. Y bueno, ahí empecé otra vez mi lucha contra el régimen. Ahí en Armonía, pues, me fui por la vertiente esta sindical, porque nosotros hicimos un sindicato. ¿Por qué te inclinas hacia esa vertiente precisamente? Bueno, yo en el... ¿Tú eres obrero? Sí, yo siempre fui muy combativo en los centros de trabajo y siempre me enfrentaba a todo lo mal hecho y defendía a la gente. Indamiro Restano
era hijo de uno que había sido capitán del ejército rebelde, de Julio Suárez. Indamiro, sí, El padre era Julio Suárez. Julio Suárez, Charco de Sangre. le Charco de decía, Sangre. ¿verdad? Charco de Sangre. Y él se va a la oposición. Él era periodista, Indamiro. Sí. Indamiro era periodista y entonces creó el movimiento Armonía. Y bueno, ahí fue donde yo empecé las actividades, ¿no? En los años 90. Aunque ya yo venía desde los años antes, yo tenía mucho vínculo con los Aspillaga, con toda esa gente. Yo siempre tuve... Ahora, tú entras en el sector laboral y fundas o de alguna manera ayudas a formar el movimiento, el Consejo Unitario de Trabajadores Independientes. De Trabajadores Independientes. ¿Cuál era el ambiente laboral en Cuba? ¿Cuál es la condición de los obreros en Cuba? Bueno, imagínate, la condición del obrero en Cuba, precisamente una de las clases más explotadas en Cuba es la clase obrera. Realmente, a pesar de aquello ser un estado, como dicen ellos, que es de obreros, campesinos, los más explotados son los trabajadores. Y no tienen derecho ninguno, porque el sindicato prácticamente no existe. Eso es una máscara que hay, ¿no? Más bien es una organización que sirve a los controles del régimen, o sea, está sometida al Partido Comunista. Además, ellos lo dicen en su... Sí. Y entonces por ahí fue que nos salió a nosotros... ¿Qué respaldo encontraron? El obrero cubano en términos generales está consciente de esa situación, de que está carente de derechos y de lo que debiera ser un sindicato realmente. Sí, la gente sí, pero hay mucho miedo, mucho miedo. El terror en Cuba está sembrado en la mente de las personas, ¿no? Y ellos han logrado, son muchos años, es lo que yo estaba hablando con él, que el pueblo cubano está muy aislado. Y eso le permite a ellos manipular a la gente. Claro. La gente tiene poca información, entonces todo se tergiversa. No es menos cierto que aquí en el exilio suceden cosas que a veces más nos ayudan, ¿no? Pero eso el gobierno la magnifica más. Entonces, en Cuba, pues eso ha creado en la gente un desánimo muy grande. La gente dice, bueno, ¿para qué vamos a luchar? Nosotros teníamos mucha aceptación porque defendíamos muchos casos. Incluso nosotros logramos que repusieran a mucha gente en su centro de trabajo y algunos reclamos y cosas de esas, pero los recursos que teníamos eran mínimos, no teníamos mucha ayuda tampoco. En aquella época no había, como hay ahora, programas para ayudar a la oposición. Ahora, en el año 2000 ya a ti te arrestan. En el 2000. Y te condenan formalmente. ¿Qué pasó? Bueno, no me condenaron. En el año 2000 yo me planteo hacer un congreso obrero. Ya yo había estado en el 98 en México, en el Congreso de la CLAT. ¿Y cómo habías podido ir a México al Congreso de la CLAT? Bueno, precisamente porque a mí me invitaron varias veces a salir de Cuba y el gobierno nunca me autorizaba, ¿no? Pero en el 98 parece que cuando la visita del Papa, pues bueno, hubo cierto relajamiento y ellos me autorizaron a asistir a este congreso. No sé si a lo mejor lo harían con la idea de que yo saliera y te quedaras por ahí. Y bueno, allí hablé en el congreso aquel y todo, y la CLAT nos reconoció como miembro de la CLAT. Regresé para Cuba y me di a la tarea ya de preparar un congreso ya, porque yo tenía delegaciones en 10 provincias. Y de verdad que el movimiento de nosotros había crecido. Mi organización era una de las más de las más numerosas que había en Cuba. Pero ellos, claro, ellos siempre estuvieron hostigándome arriba. Y en el año 2000, pues parece que fue que llegó ya el clima, ¿no? Sí. Recuerdo yo que en una reunión en Pinar del Río con el obispo Ciro, tuvo de visita un polaco, un senador polaco, que por cierto, eso fue casual. Él me encontró allí y entonces cuando le dijeron, mira, este es Pedro Pablo, él le dijo, yo traigo una encomienda de Valesa, porque ellos iban a hacer ¿cómo se llama? Una presentación que hicieron en una iglesia de 19 ahí. Y entonces me dijo que él quería que yo fuera
el anfitrión, vaya, que eso. Entonces yo le dije que sí, que no había problema, quiere decir que lo que hablamos fue 15 minutos. Al otro día sacaron aquella noticia en primera plana en el Granma, como que yo estaba conspirando con los sindicatos de solidaridad, que quería formar un movimiento, vaya, todas las cosas esas. Y entonces, bueno, ahí empezaron la represión contra mí. Después, eso fue como en mayo, no sé qué. En agosto me vuelven a coger y me encarcelan. Bueno, me encarcelan, no, me meten en una estación de esa ahí como 3 días, me vuelven a soltar. Y entonces en octubre, ya yo había fijado ya la fecha del 20 de octubre para hacer el Congreso Obrero. Y ellos, como el día 12, me vienen a buscar y me llevan para Villa María. Y entonces allí, queriéndome convencer que ellos no me iban a permitir, que qué sé yo, bueno, toda esa... Y yo me le hacía que, no, está bien. Pero entonces yo tenía una conferencia de prensa al otro día, el día 3, que era por allá por Lautos. Y entonces me sueltan ese día. Y yo al otro día voy para la conferencia de prensa y cuando llego allí lo que tenían un operativo aquello inmenso. Y entonces ahí me cogen preso, me llevan para Cien y Aldabó y me tuvieron como 15 días allí en Cien y Aldabó. Y después de Cien y Aldabó me llevan para la cárcel de Valle Grande. Valle Grande. Que eso es mismo en La Habana. La que está afuera, en las afueras, para allá para el este, ¿no? Sí. Y entonces ahí me empiezan a... el fiscal que me atendía a mí era Escalona, en el caso mío. Y entonces me empiezan a crear el expediente ese. Porque claro, ellos no señalaban de que era por mis actividades sindicales, sino que ellos me querían acusar como que yo me había rebelado contra el Estado. Sí, porque ellos siempre todas estas cosas tratan de crear una figura común, ¿tú entiendes? Como que yo no, ¿cómo se llama? Vaya, me había opuesto, que todo fue mentira. Sí, incluso cuando ellos me dicen, no, va preso, le dije, yo mismo abrí la puerta y entonces ellos dicen que yo me reviré, que yo esto, lo otro, pero bueno. En definitiva, ahí me tuvieron 106 días. Claro, intervino también el ministro de Canadá en aquel momento, más o menos. Él dijo, pero esos 106 días sin hacerte una acusación formal, sin... No, todo es, tú sabes, apañado, porque en definitiva después me soltaron y no pasó nada. Ni me acusaron nada, que me iban a echar 10 años, que qué sé yo, todo era como para... Pero claro, también ellos hacen eso para probar a ver... la resistencia de uno y la reacción. Pero como vieron que hubo tremenda reacción internacional, que incluso de ahí salió la declaración de los canadienses, que era por la firma esta de los pactos civiles y cosas de esas. Que por cierto, después Fidel hizo una reflexión de eso y después la volvió a repetir. Y entonces parece que ellos por esa presión no... Te soltaron. Me soltaron. Entonces ahí cuando salí, me incorporé con Osvaldo en el proyecto Varela, porque ya yo tenía mucho vínculo con Osvaldo. Y bueno, mi organización fue una de las que ¿Cómo era Osvaldo? ¿Cómo era Osvaldo? No, Osvaldo para allá. Osvaldo es un hombre excepcional, la verdad. Es una lástima que un hombre, coño, muy bueno, de unos valores humanos, que la verdad que es una lástima todo esto que haya sucedido, pero bueno, porque Osvaldo hubiera sido un padre de familia buenísimo, una gente... Yo pienso que es un buen ejemplo de político, ¿no? Aunque él era poco político. Sí. Él era poco político, pobre, pero también, claro, a él lo tenían bajo una presión. O sea, poco político en el sentido de la mano izquierda, que usualmente se le atribuye a los políticos. Sí, es que Osvaldo, es que él era un hombre tan honesto y tan... Eso que él no... Tú sabes que el político a veces tiene que ser flexible, ¿no? Y Osvaldo tenía, por eso es que él a veces también le caía mal a alguna gente en Cuba, porque realmente es verdad que en la oposición hay sus cosas, ¿no? Claro. Y con él había, no sé, ciertos resentimientos, de muchos líderes. Nosotros tuvimos un problema cuando el proyecto Varela enorme, porque no todo el mundo entendía aquello. Y aquí en Miami menos todavía.
Porque tú sabes. ¿Cómo era la cuestión de la recogida de firmas? Bueno, eso sí tuvimos que crear un aparato inmenso, ¿no? Porque nosotros nos dimos cuenta primero cuando empezamos a recoger firmas. ¿Qué pasa? Que la gente no... Habíamos creado una metodología, ¿no? Sí. Pero los mismos activistas a veces no cumplían. No lo seguían. No tenían... Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros le decíamos, tú tienes que llenarle la planilla a la gente, tienes que cogerle el carnet de identidad, los datos y después que la persona te firme. Pero mucha gente a veces le decían que sí, que iban a firmar, pero mira, no tengo el carnet de identidad. Bueno, no, dame los datos. ¿Qué trajo esto? Que al principio empezamos a recoger firmas y después nos dimos cuenta que los datos, como yo trabajé, cuando a mí me sancionaron, Sí. yo fui a trabajar a lo que era Posada en Cuba. No sé si tú te acuerdas de lo que eran Posadas. Sí. Entonces yo trabajaba con los carnets de identidad. Y yo un día me di cuenta y le dije, Osvaldo, aquí los carnets de identidad, la numeración impar es de las mujeres y la par y los hombres es par. Entonces nos dimos cuenta de que había mucho fraude, ¿no? De que Sí. tenían planilla que Que no. prácticamente, y después por la numeración y entonces tuvimos que replantear todo aquello, otra vez, Verificar toda la... rectificar. No, aquello fue un trabajo, vaya, pero escabroso de verdad, pero a veces teníamos que visitar a la misma persona que había firmado 2 y 3 veces. Pero llegó a haber, o por lo menos se percibía, llegó a haber un momento de cierta efervescencia en Cuba con el proyecto Varela, con Sí, no, la sí. gente común, te quiero decir. Sí, precisamente. Yo creo que la primavera del 2003 fundamentalmente fue por el proyecto Varela. Porque tú sabes que ya ellos habían hecho la marcha aquella para cambiar la constitución Sí, y todas esas cosas. sí. Pero no obstante eso, nosotros seguimos recogiendo firmas. Ajá. Y la gente se seguía sumando. Porque era lo que yo le decía a mucha gente. Nosotros sabíamos que el gobierno no iba a aprobar nada de eso. El proyecto Varela nos daba a nosotros el pretexto para trabajar con la población, que era el trabajo que no había hecho la oposición en Cuba. Porque la oposición hasta ese momento todo era para afuera, ¿no? Sí. Denunciar, esto, lo otro, pero para adentro no había nada. O sea, el pueblo no se enteraba muy poco, pero con el proyecto Varela sí. Porque nosotros, como esto estaba dentro de la misma constitución, pues eso nos daba a nosotros la oportunidad de hablar con la gente, organizando, porque lo que queríamos era organizar A la gente. Ya habíamos hecho una estructura hasta los municipios. Porque teníamos primero un grupo coordinador por zona del país, después por provincia y después por municipio. Entonces, cuando ellos vieron aquello, dijeron, no, esta gente nos están organizando esto y se nos va de la mano. ¿Cómo fue lo de la Primavera Negra? ¿Cómo te arrestan? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ese día mismo estaba yo con Osvaldo en la Embajada de Holanda. En la Embajada de Holanda. Sí, teníamos una entrevista allí con la secretaria de Holanda para América Latina. Y ya yo había recibido amenazas de ella. Incluso a mi sobrina la habían cogido presa el viernes anterior, o sea, porque esto fue creo que un lunes, un martes. Y ya, parándome, porque ellos siempre estaban aconsejándome, ¿no? Sí. Que me quitara del lado de Osvaldo, que qué sé yo, que esto, porque ellos a Osvaldo le tenían, Sí. vaya, un odio del carajo. Y entonces ese día yo, antes de ir para la reunión esta, yo le había dicho a Osvaldo que había visto de la seguridad allí, yo le dije, oye, yo sé que ellos están a recogerme, porque hace rato que están atrás de mí, me llamaban y esto. Y efectivamente, ese mismo día él me acompañó hasta la casa, que era allí, después cogió el carro para eso. Y cuando yo llegué a mi casa, a los 10 minutos tenía metido todo, más de 20 gente con cámara y de todo dentro de la casa. Y bueno, eso duró desde como a las 6 de la tarde hasta las 4 o las 5 de la mañana. El registro. El registro de mi casa. Ese es el tercer registro que me habían hecho a mí. Y el Porque proceso... me hicieron uno en el 97 y después me hicieron otro en el 2000 y este del 2003. el proceso de juicio, condena y lo demás. El juicio fue toda una farsa, ¿no? Una cosa que tenían ellos ya montado. Yo pienso que eso, en definitiva, incluso a mí, en el caso mío, ellos
no tenían por qué acusarme a mí de extremista ni de nada de eso, porque yo pertenecía a la CLAC, que es una organización moderada. Yo nunca he estado a favor del embargo, quiere decir que todo eso se comprobó allí en el juicio, porque llevaron a un agente de los sindicatos allí que dijo, no, es verdad, la CLAP no es esto, lo otro. Además yo estaba militando en una organización cristiana, pero sin embargo me acusaron de agente del gobierno, que todo era falso, ¿no? Claro. No solo en el caso mío, en el caso de ninguno, que yo sepa ninguno de los que nos acusaron, y me pidieron cadena perpetua. Y al fin me dieron 25 años de... ¿Tenías, Pedro Pablo, la solidaridad de tu familia en tus actividades? Porque Sí, muchas sí. veces se dan los casos de que, lógicamente, la familia No, cuida mi familia sí siempre, ellos siempre han pensado, vayan todos, mis hermanas, mis hijos, todos, ellos... Mm, o sea, van ustedes para la cárcel, ¿para dónde te mandan? ¿Qué cárcel vas? Bueno, de ahí me mandan, tuvimos 36 días, ¿no? En Villa Marista, Sí. y después que nos hicieron el juicio me llevaron para Canaleta, en Ciego Que de soy Ávila. en Ciego de Ávila. En Ciego de Ávila. Y ahí estuve hasta agosto del 2004. ¿Cómo eran las condiciones ahí en Canaleta? No, esas cárceles, vaya, es terrible, terrible. Claro, hay cárceles peores. Sí. No creo que Canaleta sea pero las condiciones de vida en esas cárceles, eso es infrahumano, eso no tiene... Lo que pasa es que ya llega el momento que uno se adapta a vivir. Sin embargo, ustedes, a pesar de esas condiciones y el hostigamiento extremo, las celdas de castigo, todas esas cosas increíbles, ustedes se las arreglaban para denunciar, para sacar... Sí. ¿Cómo era posible eso? Bueno, dentro de las mismas prisiones, los mismos presos comunes cooperan, y en algunos casos hasta algunos guardias. Hasta algunos guardias sirven porque en Cuba hay muchas necesidades, ¿no? Y entonces los guardias a veces necesitan un jabón, que tú le dejas un jabón, te lo vas ganando, y llega un momento que y tú le dices, oye, me hace falta que me lleve esto, y te lo llevan. Pero bueno, también los mismos presos comunes, ¿Te ayudaba? habían muchos presos comunes que eran muy solidarios con nosotros. Empieza el movimiento de las damas de blanco. ¿Qué efecto tuvo eso? No, bueno, yo creo que eso fue lo que menos esperaba el gobierno, ¿no? Que la familia de nosotros fuera a tomar esa... Y bueno, desde el primer momento prácticamente, porque mi hija Sí. y mi esposa fueron de las primeritas, Ajá. que ella con María Elena Pizza, Sí. a veces eran 3 o 4 las que estaban ahí. Las que empezaron. Entonces, ya después se fueron incrementando y la verdad que, vaya, yo creo que eso fue lo que ha logrado, ¿no? O logró que... ¿Ustedes notaron dentro de la cárcel que tenía efecto lo que ellos hacían en algún tipo de variación en las condiciones que mantenían ustedes? Bueno, en parte es verdad que no, y bueno, pero es que nosotros también manteníamos un activismo dentro de la prisión muy grande. Nosotros éramos para ellos un problema, ¿no? Porque, bueno, yo por lo menos siempre estuve denunciando y incluso los presos a veces allí cuando a mí me llevaban para el hospital y eso, que me metía 2 o 3, cuando yo regresaba, aquello era una fiesta. La gente decía, ya regresó el político, tú verás cómo... Y efectivamente, la gente enseguida venía, el político, ya aquí... ¿Por qué te llevaban al hospital? ¿Tu salud se deterioró? Sí, por la salud que, imagínate, ya yo con el problema de la columna. ¿Tenías problemas en la columna? ¿Tienes problemas en No, la y también problemas bronquiales que tuve. Ahí en Canaleta mayormente fue los problemas bronquiales. Ajá. Y ya cuando estuve en el combinado del este eran problemas de la columna. Y entonces los presos se ponían muy contentos porque como ya cuando nosotros regresamos todo el mundo venía y nos daba las quejas a nosotros. Oye, mira, aquí ya no vienen los médicos, ¿no? Entonces ya yo iba... Y efectivamente, al otro día ya estaban los médicos. Ahora, tú fuiste de los primeros encarcelados, antes de que viniera el proceso de escarcelación por el cual salieron la mayoría de los presos políticos de la prisión del grupo de los 75, las gestiones del cardenal Ortega y demás. En tu caso, ya había sucedido, te dan una licencia y sales. ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando nosotros salimos, el cardenal Ortega no había... No, nadie ni pensaba en eso siquiera. No, ni pensaba, por eso te digo, eso empezó con el proceso nuestro, que nos sacaron a 4 presos para ¿Cómo España. fue eso? Cuéntanos el proceso. Bueno, es como te digo, se hace la propuesta esta en el Congreso Español de pedir mi liberación,
y la de los 75. Y eso fue como... O sea, las organizaciones internacionales obreras Obreras. hacen una gestión con el gobierno español. Bueno, no en sí, lo que pasa es que estaba la propaganda, ¿no? La OIT pidiéndome eso. Sí. Y entonces hay un La OIT se interesa en tu caso por la Sí. condición obrera. hay un diputado español que, coño, ¿cómo se llama él? Yo sé que es de apellido Salvador, yo tengo el nombre por ahí, que es el que propone en el Congreso español, porque yo tenía mucho vínculo con la embajada española Ajá. antes de... Y entonces él es el que propone en el Congreso español pedir mi liberación, porque él estuvo en Cuba, estuvimos hablando por teléfono, y entonces ahí se aprueba por el Congreso español de pedir mi liberación y eso, y entonces se crea la comisión esa de Moratino. Vaya que fue una salida también que buscaron ellos para tirarle el cabo al gobierno cubano, porque ya ellos también querían ya salirse de ese problema. Y ahí fue que vino las negociaciones y eso, pero en eso tuvimos casi un año, porque... Pero ¿cómo fue? O sea, ¿qué te dicen a ti ellos? ¿Cómo te enteras tú del proceso? ¿Qué es lo que- No, ellos me llamaron a mí un día y me dijeron, mira, el gobierno cubano ha decidido liberarte, pero, ya, yo dije, a estas condiciones, entonces, pero tienes que irte para España. Entonces yo le digo, bueno, ¿y por qué tengo que irme para España si yo no he pedido irme para ningún lado? Bueno, ese es el acuerdo que hay, digo, no, pero es que yo quiero salir aquí, yo quiero ir a ver a... Bueno, eso fue el primer día. Bueno, yo voy a plantear eso. Vino un coronel de la... Y entonces al otro día vino y me dijo, no, tienes que irte, no... ¿Quiénes fueron los otros presos que salieron contigo en ese proceso? ¿Te acuerdas? Perné, Omar Pernet. Omar Perné, Alejandro González Raga, que está, y José Ramón Castillo, Ajá, que ahora Pepín. Pepín, que ahora vino para acá. Nosotros 4. Llegan a España ustedes. Sí. Las condiciones, ¿qué condiciones tuvieron en España? ¿Cómo? No, al principio no podemos decir que nos recibieron bien, ¿no? Pero que ya después, cuando fue pasando el tiempo, el problema de que nosotros aspirábamos allí era a podernos integrar, ¿no? Ajá. Pero había muchas dificultades y muchos problemas, porque primero era con la residencia, que si era una residencia, no éramos residentes, sino era... Refugiados. Sí, todo ese problema. Después hubieron gente que dijeron que no, que cogiera asilo político. Yo no me afilé allá, yo me asilé aquí. Ajá. El caso mío fue el único. Sí. Que incluso aquí después, porque yo pedí asilo aquí, yo le dije, no, allí no, porque aquí hay un gobierno comunista. Yo le dije, José Luis Zapatero, ese es cómplice de esta gente, no. Y entonces, la verdad que en eso, ya yo ahí fue que empecé a ver que no había la voluntad y todo era para no molestar al gobierno cubano, más nada que eso. O sea, porque te das cuenta tú pudieras, por tu percepción, por tu caso, por lo que tú viviste, tú pudieras decir que hay cierto tipo, o había cierto tipo de complicidad, de entendimiento entre el gobierno español y el de Cuba. Sí, eso yo lo denuncié, yo sí, de frente se lo denuncié En la propia España tú denunciaste estas cosas. En la propia España, ahí hay videos y todo hecho ahí, que eso lo dije, que no. E incluso cuando llegué aquí, por eso pedí el asilo aquí. Fíjate que la funcionaria de aquí me vino a ver porque me dijo, el único caso es el suyo, que usted venga de España y pida asilo. Pero yo le probé, le dije que allí, vaya, le expliqué toda esa... Cuando saliste, pudiste salir con tus familiares, con tu esposa y tu hija. No, ya ellos estaban aquí. Ya ellos habían salido. Sí. Pero hay un momento. Mis hijos, la que salió conmigo para España es mi hermana. Hay un momento en que tu hija, si yo no recuerdo mal, hace unas declaraciones en Polonia, asiste a algún tipo de congreso. ¿Tú estabas preso todavía? Yo estaba preso. ¿Cómo fue aquello? Porque aquello creo que tuvo un impacto. Sí, ella estuvo en Polonia, estuvo en Holanda, estuvo en Bélgica, ella estuvo en varios eventos, estuvo en un congreso mundial, ella estuvo en un congreso de la Confederación. Incluso fíjate que cuando yo salí mucha gente me hablaba. Pero allí en la prisión tus carceleros de alguna manera o el oficial que se encargaba de ti. No, esa gente ni se enteraba. No. Nada, yo pienso que eso está a otros niveles, pero es que a veces ni los mismos de la seguridad conocen esas cosas. Esos son instrumentos. A ellos lo utilizan, le dicen, ve y dile. Incluso yo
En la calle pasaba lo mismo. Yo, cuando a mí me hicieron el registro ese del año Sí. 97, Ajá. que fue por un documento que yo le saqué a Fidel cuando él fue a Isla Margarita. Sí. Oye, el mismo día que él vino de allá, me metió el registro ese. Y entonces el muchacho que Iván, que es de la seguridad, que me va, bueno, figúrate, yo cada vez que te hacen un registro de eso, Sí. y recogió bueno, todo, aquello fue horrible, el libro, todos los escritos, todas esas cosas. Entonces, cuando me lleva a Papicota y me dice, a ver, ¿cuál es la democracia que tú quieres? Digo, tú ves, eso es lo que pasa, que si tú pudieras leer eso que tú me cogiste a mí, tú ibas a saber cuál es la democracia que yo quiero para mi país. Pero como tú no puedes leer esos documentos, porque tu función es venir y coger y dar para allá. Porque tú aquí eres un instrumento, man. Oye, se me quedó así. Porque era la verdad. Claro. Ellos no saben nada. Tú sabes que en Cuba hay un aparato de inteligencia. El edificio que está en línea, ahí es donde está la inteligencia. Todos esos papeles ellos los tienen que llevar para allí y ellos allí tienen psicólogos, tienen gente analista, que son los que analizan la personalidad de uno. Y estos son instrumentos que ellos los cogen y le dicen, ve a Pedro Pablo y dile tal cosa. Fíjate que ellos a veces, yo me los encontraba en la calle y ellos me saludaban. Y la gente me decía, oye, esta gente de la seguridad, digo, fíjate que ellos no, ellos para poderme coger preso a mí tienen que tener orden de, Ajá. ellos no lo pueden hacer por la libre. ¿De qué se les ocurre ahí? Porque ellos lo que son es unos instrumentos, más nada que eso. ¿Cuándo es que vienes a Estados Unidos? No, yo estuve aquí varias veces, ¿no? Porque yo vine en el 2008, ya esta era la cuarta vez que venía. Ok, mientras estabas en España pudiste viajar acá. Sí, porque yo vine primero, yo vine aquí a la OEA, y declaré ahí en la Comisión Interamericana, eso fue en octubre del 2008. Después volví otra vez en el 2008 en diciembre. Después estuve en el 2009, que estuve en un evento en Washington, que fue muy... Y entonces ya esta última vez, que fue cuando decidí quedarme aquí ya, Pedro Pablo, que fue en el 2010. Yo sé que cada persona es distinta y cada respuesta probablemente sea distinta, pero hay una cosa para mí admirable en ustedes y es la persistencia. O sea, después de haber estado en la UMAD siendo un muchacho, de haber allí recibido los castigos, los malos tratos, el trabajo forzado, después de haber estado hostigado en la calle, de verte desprovisto de derechos como obrero, como ciudadano, después del hostigamiento contra tu familia, contra ti mismo, la Primavera Negra, el tiempo en la prisión en Canaleta de la Primavera Negra, la cosa en España, ¿qué es lo que hace que una persona tenga esa resistencia, esa persistencia de seguir, de continuar deteriorada de salud, lo que sea, en contra de todas las adversidades? Ni yo mismo sé, la verdad. Ni yo mismo sé, porque a veces uno... Pero eso es como un bichito que tú dices, a veces, mira, yo mismo estoy atravesando ahora un problema de salud bastante... Sí. Mira, hoy mismo un día que... La columna. No, me ha costado, para levantarme fue horrible. Y sin embargo yo a veces digo que tengo que coger, pero que va, no puedo. Es una cosa que eso ya no, eso no está y ellos, bueno, fueron criados, ellos igual, mis hijos, yo a veces un poco que me culpo, ¿no? De haberlos mantenido a ellos al margen, porque yo logré que mis hijos por lo menos no fueran instrumentos de aquella gente. Y a veces no sé ni qué decir, porque por un lado también los he perjudicado, ¿no? Porque bueno, allí hay gente que se aprovecharon del sistema, sí. Le han cogido estudios, le han cogido todo, hoy en día están aquí y les ha ido muy bien. Entonces a veces digo, bueno, tampoco los critico, ¿no? Porque no, tienen sus convicciones y les salió bien. A mí no me salió bien, pero con todo eso no me arrepiento, porque esa era mi idea en aquel momento y yo no... ¿Tienes un blog? Bueno, el blog ya hace rato que yo no hace nada ahí. Yo hace rato que... ¿Qué crees de esta participación o la utilización de estos medios de comunicación modernos, la internet, Twitter? No, esto ha sido... Ojalá hubiéramos nosotros tenido la mitad de... Porque ¿crees que es un instrumento efectivo? Claro, yo creo que sí. Mira, el mismo caso de esta muchacha, Giovanni, ha logrado... Porque si se quiere, Giovanni, lo que está diciendo es lo mismo que hemos dicho nosotros durante muchos años, pero de una forma más efectiva. Claro. Porque la voz de ella llega a donde no hemos llegado nosotros, porque como ella tiene, también está en Twitter hoy en día, que eso...
El desplome del mundo comunista, muchos creen y dicen, del mundo comunista de Europa del Este, muchos creen y dicen que comenzó precisamente por los obreros, por Walesa en Polonia y la reacción en cadena que vino después. El mismo Walesa no era más que un electricista que luchó por sus derechos y demás. ¿Tú crees que el obrero cubano alcanzará en algún momento ese grado de conciencia? ¿Qué tú ves en el futuro? Bueno, el problema es que es otra realidad, ¿no? Cuba no es Polonia, ¿no? Y en Polonia había una característica también que ellos eran un país ocupado. Sí. Vamos a ser realistas. En el caso nuestro es un proceso que al principio, un proceso que fue revolucionario, que fue... no es menos cierto que el tipo tuvo toda la simpatía o la mayor simpatía del pueblo cubano y logró desmontar el sistema que había en Cuba de libertades y implantar y eso es lo que ha hecho hoy esto mismo, el aislamiento que tiene el pueblo cubano. Todo. Sin embargo, estamos en un momento en que estamos viendo como que una nueva generación de cubanos está tomando la cabecera de la lucha, si lo va a ver de alguna manera. Joanny Sánchez, que está mencionado, jóvenes, sí. Rosa María Payá, ya vemos cómo se ha desenvuelto, que ha llevado pues todo este reclamo sobre la muerte de su padre, sobre los derechos de los jóvenes. Berta Soler está por el mundo también en este momento. ¿Te da esperanza ver esa renovación? Sí, pero bueno, yo pienso que esto hace falta más para dentro de Cuba que para afuera. Yo creo que ya el mundo está saturado de Cuba. Ya qué cosas más se le va a hablar a la gente. Y cuando tú sigues y vuelves a hablarle a la gente, ¿no? Que en Cuba y la gente ve que no pasa nada, dice, bueno. Entonces yo ¿Qué habría que hacer para allá adentro? Trabajar adentro con la gente. Lo mismo que hicimos nosotros en el proyecto Varela, que es lo que es la deficiencia que yo veo en muchos grupos de la oposición. Ahí hay líderes que llevan 8, 10 años y no tienen a nadie al lado. Radio Martí y otras emisoras han cumplido una función de alguna manera. Es que Radio Martí allí se oye con mucha interferencia y muchos problemas. Y la gente tiene tantas preocupaciones y tantos problemas que... Mira, a mí había gente que a veces la gente me decía, pero tú estás aquí. Digo, sí. Dice, porque yo pensé que tú estabas, porque para mucha gente en Cuba, sí, cuando oyen hablar a un opositor o algo, no consiguen que fuera... Que piensan que estaba en aquellos tiempos, ¿no? Pero hay mucha desinformación todavía. Yo me doy cuenta, incluso yo converso aquí con muchachos que han venido hace poco de allá y no conocen ni la mitad Es que dentro de la misma oposición hay mucha gente que no conocen estos nuevos que han empezado ahora no saben ¿Qué pasó ayer? Ni cómo se hizo la oposición, ni cómo... Porque es que la comunicación es muy limitada. O sea, y eso que, claro, ahora el celular y eso ha facilitado, ¿no? Pero es que eso se está utilizando mucho para afuera. Pero, por ejemplo, si esas emisoras, como la misma Radio Martí, pudieran ser más escuchadas, buscaran la tecnología. Claro, eso sí sería más factible. O sea, entiendo quizás que que llevaran el mensaje. Entiendo quizás que lo que tú dices es que el aislamiento y la falta de información es lo que mayormente protege al régimen. El régimen siempre... la desinformación es... Por ejemplo, en el barrio mío había mucha gente que le decían a mis hijos, oye, ¿y por qué a tu papá le ponen esas guardias ahí? ¿Qué ha hecho tu papá? Pues la gente no sabía. ¿Qué es lo que... O si no, entonces le dicen, no, es porque es de los derechos humanos. Entonces, todo el mundo es de los derechos humanos. Entonces, y ellos han satanizado a los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ya se empiezan a alejar de ti para no verse complicado. Porque como en Cuba todo el mundo... Por ejemplo, mira, cuando el proyecto Varela yo me reunía en mi casa, 8 o 10 gente que venían allí y me decían, coño, y leían aquello, todo el mundo estaba de acuerdo. Yo, bueno, vas a firmar, coño, Pablo, tú sabes que yo vendo alcohol, el otro no, yo vendo cigarros. Entonces, la gente no, como están comprometidas, saben que meterse en eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias, entonces... Eso, y a pesar de eso, sí logramos. Mira, había otros casos
Yo había gente que a veces hasta incluso ellos mismos me decían, no, mi casa, y yo le decía, no, pero como yo, si tú tienes una carpintería ahí, muchachos, si me estáis muerto ahí, Ajá. le quitan la licencia y todo. Y él me decía, no, oye, aunque me quiten, porque depende, ¿no? Había gente que sí. ¿Qué sería lo más importante, Pedro Pablo, que habría que decirle a nuestro pueblo en estos momentos? Bueno, es que eso, yo te digo que ya como ya uno está fuera allí, pero yo creo que hay que, la sociedad civil en Cuba está todavía en cierne, ¿no? No se ha trabajado eso. Y yo creo que es lo que hay que, porque ellos se están preparando para los cambios. Ellos van a cambiar a su manera, pero van a cambiar. Porque es lo que yo le he dicho a mucha gente, ellos tienen varias opciones y mientras ellos puedan mantener el poder como van, cuando se vean, van a hacer su evolución y van a crear... ¿Tú crees que esa evolución llegará a algún proceso democrático, alguna cosa? Bueno, una semidemocracia como hay en los países estos, mira el caso de Venezuela ahora, los casos estos de los países estos del ALBA, que prácticamente es una democracia controlada, lo que tienen ellos. Y yo pienso que ellos tengan que ponerse a tono con esos países. ¿Hay algo que quieras añadir? ¿Se nos queda algo en el tintero? No, es que hoy estoy un poco también... No, yo pienso eso, que allí lo que hay, el pueblo cubano lo que está es falto de información. Es que en realidad son muchos años. Acuérdate que en Cuba no hay democracia desde el año 52. Porque es que ese es un régimen que nació ya truncado ya. Y Fidel supo aprovechar todo eso. Porque precisamente la revolución se hizo para restituir la constitución de Cuba y las libertades, ¿no? Porque que Batista había, y él se aprovechó de eso y más nunca. Porque se decía, el proceso revolucionario era que en 6 meses se iban a hacer elecciones, ¿no? La oposición como tal, ¿cuál sería, qué habría que hacer para que fuera más efectiva? Bueno, es lo que yo te digo, la oposición si no suma gente, si no va y contacta a la gente, estamos... O sea que volvemos al mismo punto siempre. Hay que, o sea, digamos, la prioridad sería el romper la desinformación. El aislamiento interno, ese es el que más mantiene al régimen. Porque la oposición la tienen ellos aislada del pueblo. Claro. Y ellos logran con los mecanismos que tienen, y ese es el que tiene que romper la oposición allí. Y llegar a la gente que de cierto modo lo han hecho. Allá hay algunos, mira, estos muchachos intelectuales que han salido ahora últimamente y han creado sus programas como Estado de SAT, la misma Giovanni con los blogs, que logró, porque Giovanni, la importancia no solo ella, sino que ella también ha preparado a otros blogueros. Allí hay una serie de muchachos blogueros que es por eso que el régimen pues limita tanto lo de la internet. Claro. No, ellos van a tener controlado aquello hasta que ya no le quede más otra alternativa. Y eso es lo que hay que divulgar allí. Para terminar, cuando miras al futuro, bueno, a largo plazo, ¿qué ves? Ya yo tengo poco futuro, pero bueno, yo sí pienso que allí tiene que haber una evolución, eso sí. No les queda otra alternativa. No será todo lo que nosotros pensamos, porque la democracia no va a poder venir así como, ¿no? Va a venir con ciertas limitaciones y ciertas cosas, pero bueno, lo que hay es que diseñar un plan precisamente para preparar a las masas para el futuro de Cuba, una sociedad civil que se pueda enfrentar a esa situación. Que es lo que no... El pueblo cubano hoy está desarmado completamente. Los mismos sindicatos allí, eso no existe. Eso no existe. Los obreros no saben ni cuáles son sus derechos. En la misma constitución, la gente no la conoce. Ni la misma constitución, porque hasta la constitución de ellos, con todos sus defectos y todo, pero tiene cierto... Y la gente ni conoce... ni le preocupa, porque es tanto el hastío que hay y la gente lo que está es preocupado, y, como digo yo, preocupado y ocupado, ¿no? En sobrevivir. Eso es lo único que les interesa, y entonces hay que preparar los cuadros, que era lo que yo hacía, por eso ellos me cogieron miedo, porque yo tenía 10 delegaciones y daba conferencias preparando a la gente. Y era preparando a la gente. Porque si no, ¿con qué tú vas a...?
Si la gente no está preparada ni saben por qué luchan, no. Eso. Y había pero ellos siempre, claro, me te ponían hasta que, mira, logramos sacarme de ahí. Bueno, Pedro Pablo, pues muchas gracias por la entrevista. Creo que tenemos la visión tuya sobre este proceso que ya lleva tantos años sobre el pueblo cubano. Más de medio siglo, que no es fácil. Gracias.